Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Civil 3. Estamos ya en la semana número 10 y continuando con el desarrollo que nos corresponde abordar el albaceazgo, ¿verdad? O sea, el albacer. Entonces, atendiendo a ello, pues el objetivo de nuestra clase es que usted como estudiante pues adquiera los conocimientos respecto a la institución del albaceazgo y su regulación legal. Bueno, previo a iniciar la clase, pues vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior, ¿verdad? Mencionábamos que el tema de la adquisición de la herencia, ¿verdad? Mencionábamos que hay dos sistemas al hablar de la transmisión de la herencia, y entonces vamos a encontrar el sistema germánico y el sistema romano. Así también, pues en el sistema germánico tenemos que el llamado a la sucesión pues se convierte en el hecho mismo de la delación en heredero, ¿verdad? La delación en el ofrecimiento que se le está haciendo a la persona que en este caso pues tiene la categoría o la calidad de presunto heredero. Con lo que la adquisición de la herencia pues se produce en el momento de la muerte del causante, ¿verdad? Entonces, es decir, que la persona llamada a suceder adquiere la herencia por el solo hecho de la muerte del causante. Entonces, al momento de fallecer la persona, o sea, el causante, a ese momento se le llama apertura, ¿verdad? Apertura de la herencia. Y la adquisición es ese derecho que tiene la persona de aceptar o repudiar la herencia. En el sistema germánico, estas dos figuras coinciden, ¿verdad? De esto, pues podemos decir entonces que la adquisición viene a ser voluntaria, el heredero puede renunciar con posterioridad y esta renuncia pues tiene efectos retroactivos, ¿verdad? Por lo que el siguiente llamado, o sea, si yo renuncio, pues vendrá alguien más, ¿verdad? Y tendrá los mismos derechos, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, si yo renuncio, entonces esa renuncia se retrotrae hasta la apertura de la herencia, es decir, hasta la muerte del causante. Entonces, la siguiente persona que venga, el siguiente llamado, pues tendrá las mismas atribuciones, ¿verdad? Si acepta, pues esa aceptación se retrotrae hasta la apertura de la herencia. Ahora bien, en cuanto a la aceptación de la herencia, acá se pueden dar dos posibilidades. Una que es excluir o impedir la renuncia, ¿verdad? De este tipo de adquisición, de igual manera, existen dos fases. La primera, el llamado se convierte en un heredero provisional. ¿Por qué? Por el hecho de la delación, ¿verdad? Por el hecho de ese ofrecimiento que se le está haciendo. La segunda, el heredero se convierte en definitivo. ¿Por qué? Porque comienza cuando ha aceptado la herencia, ¿verdad? Algo que tenemos que tener muy en cuenta en el sistema germánico es que la transmisión mortis causa se opera en consecuencia sin solución de continuidad desde la muerte del cujus, desde la muerte del causante, con lo que se evita la vacancia del patrimonio hereditario, ¿verdad? Entonces ya estamos mencionando el término de herencia vacante. Bueno, ahora bien, en cuanto al sistema romano, pues la adquisición de la herencia funciona de la siguiente manera. El primer punto es que se requiere aceptación del heredero. Y
al momento en que se produce tal aceptación, sus efectos se van a retrotraer al momento de la apertura de la sucesión, produciendo el mismo efecto del sistema germánico, ¿verdad? Algo a tener en cuenta dentro del sistema romano es que hasta que se dé la aceptación, se produce la herencia, se dé la aceptación, se produce la herencia, hasta que se dé la aceptación, la herencia, pues no se produce la herencia vacante, ¿verdad? En cuanto a que carece de titular, ¿verdad? Entonces se dice que está yacente, ¿verdad? Yacente mencionábamos, es decir, que está descansando o que está abandonado. En otras palabras, entonces, el sistema de adquisición de la herencia, el llamado solo adquiere la herencia mediante la aceptación. Hasta que ésta no se convierte hasta que no se dé la aceptación, pues no se convierte en sucesor, ¿verdad? Entonces, de forma que la apertura y la adquisición, pues media un lapso más o menos largo, aunque luego de la aceptación, pues opere retroactivamente. Es decir, si se dan cuenta en el sistema germánico, tanto al momento en que fallece el causante, se da la apertura de la herencia a través de la delación, a través de ese ofrecimiento que se le está haciendo al llamado. Y al momento en que se da la apertura, también se da la adquisición. Entonces, estas dos fases mencionábamos que se dan en el mismo momento, coinciden. Caso contrario, se da en el sistema romano. Primero, se da el fallecimiento del causante, sí se da la apertura de la herencia, ¿verdad? Pero hasta que no haya una aceptación o hasta que no haya una adquisición de la herencia, pues esa herencia está vacante, es decir, que está abandonada toda vez de que carece de un titular, ¿verdad? Carece de un sucesor. No hay una persona que según la ley pues haya reclamado ese conjunto de relaciones jurídicas, ¿verdad? Que le pertenecían al causante, o sea, al titular. Bueno, esa es la diferencia que vamos a encontrar entre el sistema germánico y el sistema romano, ya que en el sistema romano, pues tanto la adquisición pues se da en primer lugar, y para que se dé la adquisición, pues pueden pasar años, ¿verdad? No necesariamente vamos a cumplir los 6 meses que estipula su Código Civil, ¿verdad? En cuanto al plazo para la aceptación de la herencia. Entonces, la apertura se dio desde el momento en que fallece el causante y pues transcurren esos 6 meses que estipula el Código Civil, pues la herencia aún sigue vacante. En cuanto a la posición del Código Civil, en cuanto a la adquisición de la herencia, pues esta se viene a acoplar al sistema romano. En virtud que la herencia pues se adquiere por la aceptación del instituido o llamado, ¿verdad? Con delación, es decir, con ofrecimiento. Ese ofrecimiento a la herencia. Así también que por tal aceptación, pues deviene heredero, ¿verdad? Entonces, se da la apertura, en el sistema romano, se da la apertura de la herencia y al momento en que el llamado o el sustituto decide aceptar la herencia, pues esta persona adquiere entonces la calidad o la cualidad de heredero, ¿verdad? Entonces, y con efecto retroactivo hasta la apertura de la sucesión, ¿verdad? Esa apertura de la sucesión, ya mencionamos, que es hasta la muerte del causante,
¿verdad? No se puede antes. Que esté vivo el causante, no se puede, ¿verdad? No se puede hacer este tipo de, no procede la adquisición de una herencia. Entonces, la aceptación de la herencia viene a ser la declaración unilateral de voluntad del sucesor, ¿verdad? Por medio del cual pues manifiesta su intención de ser heredero, ¿verdad? Por medio de la cual manifiesta su intención de ser heredero. El objeto pues de esta declaración es el contenido de la herencia y la causa, la transmisión y adquisición del contenido hereditario. Así también mencionábamos que dentro del tránsito del patrimonio del causante, pues al heredero, o sea, ese lapso que hay de la sustitución, si lo queremos ver así, del causante al heredero mortis causa, es decir, ese fenómeno sucesorio. Vamos a encontrar pues una serie de fases o etapas, ¿verdad? Y esas fases o etapas que encontramos son la apertura de la sucesión, la vocación, la delación y la aceptación. Entonces, tomando en cuenta ello, tenemos que la apertura de la sucesión, pues acá la sucesión de una persona pues se abre siempre y necesariamente en el momento de su muerte. No antes. Significa que mientras el cuerpo pues, se ha convertido en cadáver, la suma de las relaciones jurídicas transmisibles que se imputaban a una persona, pues se ha convertido en herencia. Y esa herencia pues está a la espera de un sucesor. La apertura es entonces pues un hecho jurídico consecuente al fallecimiento del causante, que justifica la transmisión de su patrimonio a los herederos. Con la apertura, pues se abre un periodo en el que se busca resolver quién o quiénes van a recibir las relaciones de que era titular activo o pasivo el causante. Y esa van a recibir, pues en definitiva. Y entonces es ahí donde se abre la sucesión en la herencia de la persona fallecida, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la vocación, pues la vocación va a ser el llamamiento, ¿verdad? El llamamiento a la herencia de todos sus posibles herederos o destinatarios, bien en primer grado, bien de manera sucesiva, desde el mismo momento en que se abre la sucesión. La muerte del causante, la apertura de la sucesión y vocación, pues coinciden en el tiempo. En cuanto a la delación, pues podemos mencionar que en este sentido, pues la delación de la herencia viene a ser el ofrecimiento efectivo de la misma al primero o primeros potenciales sucesores, ¿verdad? Que tengan posibilidad de aceptarla o repudiarla, es decir, viene a ser la posibilidad de inmediata aceptación, lo que distingue a la delación, ¿verdad? Como concreto ofrecimiento a unos determinados sucesores, ¿verdad? Ese se distingue de la delación, de la vocación. La vocación pues va a ser el llamamiento a la generalidad de los sucesores para, por la voluntad del causante. Y conjuntamente con ella o en su defecto por la ley, ¿verdad? Puede ser por voluntad del causante a través del testamento o conjuntamente a través por la ley, ¿verdad? Entonces, es porque esa herencia pues está intestada y hay que ver quiénes son los llamados según la ley. Estos pueden o no aceptarla de manera inmediata. Entonces, la delación y la vocación pues no van a coincidir, pues necesariamente hay un lapso de tiempo que media entre las dos fases o dos etapas,
y por esa razón pues no coinciden en el tiempo. En cuanto a la aceptación, pues mencionábamos que la aceptación de la herencia es aquella declaración de voluntad por la que el llamado a la misma manifiesta su intención de aceptarla, adquiriendo con ello pues la cualidad de heredero. Los efectos de esta declaración pues se retrotraen al momento de la muerte del causante. Por medio de la aceptación, el heredero se coloca pues en la misma posición que el cujus, ¿verdad? Esa posición que nos referimos en cuanto a las relaciones jurídicas, ¿verdad? Que forman parte del caudal relicto, que puede ser tanto activa como pasivamente, por lo que también pues se asume la responsabilidad de las deudas de la herencia. Entonces, de esta definición pues que hemos mencionado, pues nos damos cuenta pues de aquí nos damos cuenta que surgen pues las siguientes características, ¿verdad? Entonces, que viene a ser un acto o negocio intervivo unilateral, voluntario, indivisible, libre, que no puede hacerse condicional ni parcialmente, ni tiene efectos retroactivos, ¿verdad? Se dice que es intervivos porque viene a ser la declaración de voluntad consistente en la aceptación o en la repudiación, ¿verdad? Y esta va a surtir efectos en vida del declarante. Es decir, fallecido el causante y como consecuencia pues directa de este acto mortis causa, al tener aquel que manifestar su voluntad ante la delación testamentaria o legal que se le confiere. Así también se dice que la declaración de voluntad del llamado pues no es receptiva, toda vez de que es un acto unilateral, puesto por esencia pues en el fenómeno mortis causa no puede hablarse de simultaneidad en la manifestación de voluntad, ¿verdad? Entonces a este respecto cabe recalcar o resaltar que la institución de heredero en testamento y la aceptación por el instituido, nada de común tienen pues en cuanto a la oferta y la aceptación, ¿verdad? Respecto pues de un contrato. Recordemos que el contrato pues es cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, ¿verdad? Entonces hay dos personas que están consintiendo o están llegando a ese acuerdo de voluntades para que pueda surtir efectos el instrumento legal, ¿verdad? Entonces, atendiendo a ello, pues es muy diferente en la cuestión de la aceptación de la herencia, toda vez de que acá el instituido no es tal ni puede aceptar mientras el testador vive, ¿verdad? Y cuando puede aceptar, el causante pues ya ha muerto. Entonces, además, la aceptación de la herencia viene a ser un acto voluntario y libre, ¿verdad? Otra importante característica de la aceptación, pues es de la herencia, es que no puede hacerse condicional ni parcialmente, ¿verdad? Y eso lo mencionábamos, que tiene relación o su fundamento legal es el artículo 1030 del Código Civil, y esto significa que la aceptación ha de ser pura y además indivisible. Es decir, que no se podrá aceptar pues haciendo depender la declaración de voluntad del juego de una condición, ni tampoco pues apostillar pues un término, ya sea inicial o final. Lo anterior pues esto viene a significar que el llamado pues no puede responder más que con un sí
o con un no, ¿verdad? Rotundo en cuanto la declaración pues le ofrece como un conjunto inmodificable a los efectos de su aceptación o repudiación. Entonces, consiguientemente, pues quien acepta condicionado pues sus efectos, lleva a cabo una declaración nula de pleno derecho. Pues la misma norma pues del artículo antes mencionado es de derecho imperativo y sin ninguna posibilidad para las partes de atemperar pues sus efectos. Así también mencionábamos que la aceptación pues no podrá hacerse en parte, ¿verdad? Con lo que pues quiere decir o significa que como regla general pues la nota de la indivisibilidad. Entonces, hasta el momento debe añadirse también para la aceptación y la renuncia de la herencia que tiene efectos retroactivos, ¿verdad? Y a ese respecto, pues, el artículo 1032 de su Código Civil, pues establece que una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante y son suyos los frutos y las ganancias y las pérdidas de los bienes hereditarios, ¿verdad? Podemos mencionar también que en el Código Civil, pues, toda la herencia debe entenderse aceptada en beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que según lo que expresa, pues, el artículo 920, que el heredero, pues, solo va a responder de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. Y que el legatario, pues, solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Este artículo pues hace innecesario el beneficio mencionado. No queda más pues que la aceptación o la renuncia que haga el heredero si tiene la capacidad legal o el respectivo representante legítimo de los menores, ¿ya? Representante legítimo de los menores incapacitados o personas jurídicas, esa aceptación que hará pues no habrá peligro alguno de que el heredero quede obligado con sus propios bienes al pago de las deudas o cargas de la herencia, ¿verdad? Entonces, hablábamos también de la herencia yacente y la herencia vacante, ¿verdad? Al respecto, pues algo que tenemos que tener muy en cuenta sobre estas dos como categorías, por decirlo así, de la herencia, y tenemos que para diferenciar pues estos dos tipos de herencia, podemos mencionar que es yacente cuando no ha sido aceptada por el heredero, ¿verdad? Es aquella herencia por el momento pues no reclamada. Entonces, yacente tenemos que no ha sido aceptada por el heredero, o otra cuestión puede por el caso que se puede dar la herencia yacente es que al momento pues no ha sido reclamada, ¿verdad? La herencia vacante, cuando no existe heredero conocido, o si lo hay, pues renuncia a recibir esos bienes relictos, o otra situación que puede darse es de que es indigno para poder heredar, ¿verdad? Entonces, en definitiva, en la herencia vacante se carece de herederos, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que podemos tomar muy en cuenta para diferenciar pues estos dos tipos de herencias. Entonces, algo que podemos mencionar sobre la herencia vacante es al respecto el artículo
953 de su Código Civil. Acá viene a recibir la herencia, en último término, el Estado y las universidades del país. Así también el artículo 1074 de su Código Civil, pues refiere que en calidad de herederos por disposición de ley, ¿verdad? La repudiación de vacancia importa simplemente la presunción de que el causante pues carece de parientes con vocación hereditaria o de que no tienen herederos testamentarios. Entonces, en consecuencia, pues se trata de un periodo provisional durante el cual pues debe inventariar y evaluar los bienes, así como también pues pagarse las deudas de la sucesión, ¿verdad? Otra cuestión a tener en cuenta sobre la herencia yacente y la herencia vacante es que la herencia yacente pues recién se abre la sucesión, se trata de una medida esencialmente transitoria, ¿verdad? Y en esta pues hay esperanzas de encontrar un heredero. En cuanto a la herencia vacante, pues se presume que ningún heredero se presentará y oportunamente pues esa herencia va a pertenecer al Estado y a las universidades de Guatemala como herederos ab intestatus en último orden de sucesión, ¿verdad? Eso, lo antes mencionado, pues lo podemos tener como diferencias, ¿verdad? Como diferencias entre la herencia yacente y la herencia vacante. Ahora bien, así también en cuanto a la aceptación de la herencia, como ya vimos, la aceptación de la herencia, pues esta se comprende de los artículos 1026 al artículo 1040 de su Código Civil, y en ese sentido, pues de la aceptación, pues cobra un significado que es el del ejercicio del jus dilationis, ¿verdad? Esto es dentro del sistema romano, ¿verdad? En él, como sabemos, pues la adquisición de la condición de heredero se hace depender no solo del fallecimiento del causante, sino también de la declaración de voluntad afirmativa del llamado a la herencia. Entonces, hasta el momento, las relaciones hereditarias pues carecen de titular actual. Así también, como mencionábamos, la aceptación pues se define como esa declaración de voluntad por la que el llamado a la misma pues manifiesta esa intención de aceptarla, adquiriendo con ello pues la cualidad de heredero, ¿verdad? Esos efectos de la declaración pues se van a retrotraer hasta el momento de la muerte del causante. Y por medio de la aceptación de heredero, pues se coloca en la misma posición que el del cujus, ¿verdad? Esa como, en términos simples, si lo queremos ver de esa forma, es como la sustitución, ¿verdad? Del causante por el presunto heredero, ¿verdad? Entonces, esa sustitución que se hace en cuanto a las relaciones jurídicas que forman parte del caudal hereditario. Y esas relaciones, pues, jurídicas pueden ser activas o pueden ser pasivas, por lo que también, pues, se asume una responsabilidad por el pago de deudas con la herencia. Entonces, mencionábamos las características, ¿verdad? Y así también mencionábamos el plazo, ¿verdad? Mencionábamos el plazo para aceptar la herencia. Entonces, ese plazo, como muy bien sabemos, el heredero pues no puede permanecer indefinitivamente sin manifestar si acepta o renuncia a esa herencia. Y esta es la razón por la cual pues nuestro Código Civil
pues fija un plazo, ¿verdad? A todo heredero para que exprese su voluntad en ese sentido. Este plazo se denominado pues comúnmente en la doctrina como, ¿se recuerdan cómo se le denomina según la doctrina al plazo para aceptar la herencia? Es el término para deliberar, ¿verdad? Y ese término para deliberar pues se remonta sus orígenes al derecho romano. Siendo así entonces que en nuestro ordenamiento jurídico pues el plazo para aceptar la herencia, recordemos, es de 6 meses si el heredero se encuentra en la República y de 1 año si está en el extranjero, ¿verdad? Esto según lo que estipula su artículo 1031 de su Código Civil. Y mencionábamos el interpellatio in iure, que es el requerimiento judicial que se le hace al heredero para que manifieste concretamente si acepta o no la herencia, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan quién es el encargado o quién sería el facultado según la ley para hacer ese requerimiento judicial? ¿Se recuerda? Mencionábamos que eran los terceros, ¿verdad? Los terceros, y estos terceros pues vienen a ser los acreedores, pueden ser los arrendatarios, ¿verdad? O entre otros, ¿verdad? Que tienen un interés pues en que se pueda dilucidar pues o se les pueda cancelar lo que se les debe, ¿verdad? Y entonces tomando en cuenta que ese pago pues se va a realizar de la herencia, ¿verdad? Entonces, los acreedores pues realizan ese requerimiento para, como por decirlo de alguna manera, para presionar al heredero para que si acepta o renuncia a esa herencia. Así también mencionábamos de la forma de la aceptación y encontramos la aceptación puede clasificarse por su forma y esta a su vez puede ser expresa o tácita. También vamos a encontrar por la responsabilidad adquirida y esta se va a dividir en pura o simple y bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Entonces, según el artículo 1026 de su Código Civil, pues la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita y va a ser expresa la aceptación cuando se manifiesta ante juez o pidiéndole posesión de los bienes, ¿verdad? O usando el título o la calidad de heredero en instrumento público. Es decir, esto lo estipula pues el artículo 1027 de su Código Civil. Es decir, en la aceptación expresa, pues es esencial, requisito fundamental para que se pueda dar esta aceptación de esa forma, es que se haga en forma escrita. Mientras que la aceptación es tácita o presunta, es cuando el heredero pues entra en posesión de la herencia, practicando otros actos para los cuales pues no tendría derecho, sin ser heredero, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos encontrar regulado en el artículo 1028 de su Código Civil. Esto significa que la aceptación tácita se hace por actos que suponen pues necesariamente la voluntad de aceptar o que no habría pues derecho a ejecutar sino con la calidad de heredero. Significa que en la aceptación pues tácita de la herencia el heredero cumple un hecho que inequívocamente pues se corresponde al heredero porque solo éste puede ejecutarlo. Ejemplo de ello podría ser el pagar deudas hereditarias con dinero de la herencia, disponer de bienes de la herencia, cual si fueran propios, pero no revisten el carácter de acto de heredero, ¿verdad?
qué es lo que constituye la aceptación, ¿verdad? Entonces, a eso pues se refiere las formas de aceptación. Así también, pues en cuanto a la renuncia de la herencia, pues mencionamos que es aquella declaración unilateral de voluntad por la que el llamado a una herencia pues manifiesta su intención de no aceptarla o de rechazarla o no admitirla, ¿verdad? Es decir, desiste de manera incondicional e irrevocable de asumir la condición de heredero y por lo tanto pues de adquirir el caudal relicto. Para ello, pues el primer artículo, que es el 1033, pues se regula que pueden renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes. El plazo para renunciar a la herencia, pues es el mismo que el de la aceptación, y eso lo encontramos fundamentado en el artículo 1034. El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o legado puede reclamar la parte que cubra su crédito, ¿verdad? Fundamento legal, el artículo 1036 de su Código Civil. Así también, el que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia a una, se sobreentiende que renuncia a las dos, ¿verdad? Fundamento legal de ello, el artículo 1037. Las formas de la renuncia, pues, a diferencia de la aceptación, que puede ser únicamente expresa o tácita. La renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante juez o por medio de escritura pública, ¿verdad? Fundamento legal de ello es el artículo 1034 de su Código Civil. En cuanto a la renuncia de los acreedores y aceptación de estos, pues en cuanto al artículo 1039 de su Código Civil, refiere que si el heredero renuncia la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden estos, siempre que sus créditos fueren anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, pues la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el momento de sus créditos, correspondiéndoles pues el exceso, si lo hubiere, a los herederos que sean llamados por ley, ¿verdad? Así también, el fundamento de esta norma pues viene a ser la protección del interés de los acreedores, del llamado a la herencia, que con su renuncia pues pueden ver seriamente amenazada la satisfacción de sus créditos, para lo cual pues se le concede la posibilidad de aceptarla en nombre de aquel. Resulta claro pues que el artículo 1039 pues persigue mantener las garantías de los acreedores personales del derecho o a fin de que no se vean pues frustradas las expectativas en el cobro de sus créditos. El legislador pues considera que en la opción entre quienes pretenden evitar un daño, o sea, los acreedores, y entre los que se verán de manera indirecta beneficiados pues lucrativamente con la renuncia, o sea, los otros coherederos instituidos, sustitutos o herederos avintestatos. Debe decantarse por aquellos, ¿verdad? Así también debe tenerse en cuenta que los acreedores, en el supuesto del artículo 1039, para ejercitar el derecho que les concede la ley, necesitan la autorización judicial. Sin embargo, los acreedores en los casos de las acciones subrogatorias y paulatinas, pues pueden obrar en recta vía. Vamos a encontrar entonces entre esta cuestión, pues reglas para poder comunes tanto en de la aceptación y de la renuncia, ¿verdad?
Entonces, como ya mencionamos, la aceptación y la renuncia pues van a ser, son actos jurídicos por los que el llamado titular del jus delationis manifiesta su voluntad de aceptar o renunciar a la herencia que le ha sido deferida. Para la primera, adquiere la cualidad de heredero, y por la segunda, pues se pierde definitivamente la posibilidad de llegar a hacerlo, ¿verdad? Toda vez de que se está renunciando. Como presupuesto, pues, de eficacia de las mismas, se requiere que el que emita la declaración de voluntad, pues, sea titular del jus delationis. La aceptación y la renuncia tienen naturaleza negocial, por lo que deben insertar pues, en la órbita de la autonomía de la voluntad y la disciplina aplicable a las mismas, ¿verdad? Si bien se debe tener en cuenta que sus efectos pues, están fijados normativamente, siendo de descartar pues, las siguientes características. Uno, es de que son actos unilaterales, ¿verdad? En cuanto que solo requieren para su eficacia la declaración de voluntad del llamado, expresada, pues según lo dispuesto para la una y para la otra. No son receptivos, ¿verdad? En cuanto a que la declaración de voluntad, pues no ha de ser recibida por ninguna persona para ser eficaz, ¿verdad? No se debe de contar con el consentimiento de la persona delante del causante, ¿verdad? Toda vez de que el causante pues ya ha fallecido. Es indivisible, pues tienen que recaer sobre la totalidad del llamamiento a la herencia. Además, pues esta característica se desprende del propio concepto de heredero y de herencia, ya que el heredero pues asume la posición jurídica del causante y entonces quiere decir que entra en el patrimonio del mismo, ¿verdad? Y viene a ser el sucesor universal. Sucesor universal en cuanto a todas esas relaciones jurídicas, tanto activas o pasivas que pudieran haber tenido el causante en vida. Así también ha de ser actos puros, no sometidos ni a término ni a condición, ¿verdad? Son irrevocables, pues sus efectos vinculan al declarante una vez realizados como establece. Y por último, pues sus efectos se van a retrotraer al momento de la muerte del causante, que es la apertura de la sucesión, y el que repudia es como si lo hubiese hecho en aquel tiempo, y la delación pues, que se produce a favor del siguiente llamado se considera producida, no cuando repudió, sino cuando el causante murió, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión a tener muy en cuenta sobre cosas muy puntuales en cuanto a la adquisición de la herencia, ¿verdad? Entonces, mencionábamos que dentro de la adquisición, pues se encuentra inmersa lo que es la aceptación y la renuncia o el repudio que se hace a la herencia en sí, ¿verdad? Entonces, tomar muy en cuenta que hay una apertura de la herencia y una adquisición de la herencia. Y determinar entonces, con lo ya mencionado, determinar en qué momento inicia cada una de ellas. Ahora bien, nuestro tema es el albacea, ¿verdad? Entonces, nos corresponde hablar sobre la ejecución de la voluntad testamentaria. Cuando iniciábamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando iniciábamos a abordar el tema del testamento, pues hablábamos respecto al artículo 45 de su Código de Notariado, ¿verdad? ¿Se recuerdan que mencionamos que el notario que autorice un testamento, pues está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble, ya sea por escrito, en papel, sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha
en que se autorizó el testamento. Los datos expresados en el artículo 1143 de su Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades, tanto penales y civiles, ¿verdad? Entonces, la multa será impuesta por el juez de primera instancia, bajo cuya jurisdicción pues se halla el registro, y se aplicará a los fondos judiciales. Al fallecimiento de una persona, pues los posibles sucesores o afectados por ella, pues se encuentran con la necesidad de averiguar, ¿verdad?, si el causante pues ha fallecido bajo testamento o sin él. De haber varios, pues cuál es el último, pues como consecuencia de las reglas legales en la materia, pues es perfectamente posible que se cree pues una situación de incertidumbre acerca de estos extremos, corriéndose pues el riesgo de que se piense que la sucesión pues se somete a determinado testamento, o las previsiones de la sucesión legal o intestada, cuando en realidad pues no es así, por existir testamento de aplicación preferente, ¿verdad? Entonces, como obligación, pues tenemos remitir ese aviso de que la persona fulana de tal, pues ha otorgado un testamento, y lo individualizamos los datos en ese aviso que estamos remitiendo al registro de la propiedad, y al momento en que se suscite la muerte del causante, pues entonces, como muy bien sabemos, o cuando nos requieren, pues en la práctica, tenemos que indagar, ¿verdad?, si esa persona pues ha otorgado testamento o no, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, pues entonces iniciar un proceso sucesorio intestado, o si lo hizo, pues un proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? Entonces, así también, en algunas ocasiones, pues tal vez la persona no tenía bienes, ¿verdad? No tenía bienes, mas sin embargo sí tenía una cuenta bancaria. Entonces, es necesario, el banco requiere, ¿verdad?, para poder, en algunas circunstancias, poder dar el dinero, ¿verdad?, que tenía en la cuenta, si no hubieran beneficiarios inscritos, ¿verdad? Entonces, solicitan en algunas ocasiones, pues, ese informe, ¿verdad? Ese informe que emite el registro de la propiedad, si la persona otorgó o no testamento. Entonces, siendo así, pues estas necesidades pues han provocado que la creación del llamado registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, ¿verdad? Actos de última voluntad en el registro de la propiedad, y por ello, pues eso lo encontramos regulado, fundamentado en el artículo 1193 y 1194 de su Código Civil. Entonces, el tema de hoy, como mencionábamos, es el albacea. Siendo así que esta ejecución de la voluntad testamentaria, pues a grandes rasgos, se encamina a resolver los menesteres urgentes en el tiempo del fallecimiento, a fomentar el cumplimiento más exacto y puntual de la última voluntad de los testadores, a facilitar la conservación y administración del caudal relicto, y si se incluye en su ámbito la modalidad específica del comisario, así también a distribuir dicho caudal pacífica y ágilmente entre los coherederos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, a esto pues tiende, o su objetivo es la ejecución de la voluntad testamentaria, pero esa ejecución de la voluntad testamentaria se da a través del albacea, ¿verdad? Entonces, la institución del albacea viene a ser una creación, ¿verdad?, de la Edad Media. Existen puntos de apoyo para su desarrollo en el derecho justiniano, pero
es en la Edad Media, pues cuando se configura en conexión con las disposiciones prosolute animae, ¿verdad? En la forma en que aparece pues en el jus común, o sea, el derecho común, y que viene a ser un producto del derecho canónico. El resultado de la práctica testamentaria, tal como lo difunde pues desde el siglo VI, desde el siglo XI, por influjo eclesiástico. Aparte de que los herederos pues deben cumplir o ejecutar las disposiciones testamentarias, el testador puede ordenar un albaceazgo, es decir, nombrar albacea o albaceas para que ejecuten determinados actos o en general pues ejecuten lo dispuesto en el testamento. Es decir, el albacea viene a ser un ejecutor testamentario, ¿verdad? Entonces, la institución de la ejecución testamentaria, como mencionábamos, está encaminada a resolver esas cuestiones urgentes en el tiempo del fallecimiento, a fomentar el cumplimiento más exacto y puntual de la última voluntad de los testadores, también a facilitar la conservación y administración del caudal relicto, y si se incluye pues en su ámbito la modalidad específica del comisario. Así también a distribuir pues dicho caudal pacífica y ágilmente entre los coherederos. Dentro de ella pues el albaceazgo comprende en principio las primeras antedichas funciones cuyo ámbito en relación con el patrón legal puede ampliarse por disposición del testador. Lo anterior pues significa que el albacea no solo ejecuta en sentido estricto el testamento, sino que en general pues vigila y vela que se lleve a la práctica la última voluntad del testador. Es decir, entonces el albacea es un cargo, ¿verdad? Un cargo testamentario con funciones tuitivas y gestoras que tiende a la ejecución de la voluntad del testador. La etapa que transcurre entre el fallecimiento del causante y la consumación, ¿verdad? La consumación de los efectos de la sucesión mediante la sustitución definitiva por los herederos y legatarios, pues requiere ciertas actividades jurídico-materiales. Así también tenemos de que hay que conservar pues los bienes en este periodo en que todavía pues no han tomado posesión de ellos los herederos, evitar que resulten impeditivos, repartirlos entre los beneficiarios y en general pues procurar el exacto y fiel cumplimiento de la voluntad del testador en lo que éste haya podido establecer, particularmente acerca de otros aspectos personales. Y para atender a esta finalidad, pues establece el derecho positivo, el albaceazgo, ¿verdad? Entonces, tenemos, según el artículo 1041 de su Código Civil, pues esta institución, el albacea o ejecutor testamentario, viene a ser la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad, ¿verdad? Entonces los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente le haya conferido el testador y no sean contrarias a la ley. Entonces podemos mencionar que el causante puede encargar la ejecución de todas o algunas de sus disposiciones a una persona a la que se encomienden misiones concretas o simplemente que vele por el cumplimiento de la voluntad testamentaria. Entonces, tenemos que el albacea es un tercero, no sucesor, ¿verdad? Es un tercero y no es sucesor.
al que se le atribuyen algunas de las facultades que normalmente pues debería ostentar el heredero. El albacea está encargado por el causante de unas funciones que competen naturalmente al sucesor y que la razón de ello pues es la confianza que el causante pues tiene en la persona a quien nombra como albacea. Por ello puede decirse que se trata de un fiduciario que actúa en nombre propio, pero en interés de otro. Lo que presta a esta figura, pues es un aspecto funcional, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar las características que son las siguientes. Las características que tiene la figura del albaceazgo, pues son las siguientes: es cargo voluntario, puesto que el presunto albacea pues no tiene ninguna vinculación jurídica con el testador. Parece poco lógico exigirle pues una actuación positiva para en cuanto pues de los deberes que implica el cargo. Ello significa pues que nadie está obligado a imponer un albacea como ejecutor de sus disposiciones, ni nadie llamado como tal pues está obligado a aceptar el cargo. Ahora bien, si se acepta el cargo, el albacea está obligado a desempeñar, salvo excusa la pena de incurrir en responsabilidad. El artículo 1049 de su Código Civil establece que ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa a juicio del juez, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos el que es un cargo personalísimo, toda vez de que, puesto que se basa en la relación de confianza, pues que ha motivado al causante para el nombramiento. Eso atendiendo al artículo 1049. Así también, pues implica que el albacea, pues no puede delegar sus funciones a un tercero, haciendo entrar a otro albacea designado por el delegante, salvo pues que exista una autorización expresa del testador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el artículo 1055 de su Código Civil, pues refiere que el cargo de albacea es meramente personal, ¿verdad? Sin embargo, pues ello no significa que el albacea pues no pueda asistirse con técnicos, auxiliares, entre otros, pero conservando siempre su dirección y responsabilidad. Lo que prohíbe el precepto es sustituir, ¿verdad? Sustituir en bloque el albaceazgo a favor de otra persona. Es decir, para que otra persona adquiera la condición de albacea y tome decisiones como tal, por lo tanto, no existe inconveniente en que el albacea pues encomiende actividades particulares a otras personas para que colaboren con él. Sería absurdo que no pudiese encomendar a un perito la valoración de un bien o a una persona pues que esté en lugar en que radiquen pues determinados bienes a la administración de los que ahí pues se encuentren. En el caso pues de que haya concedido la facultad de delegar, ha de entenderse pues limitada únicamente a la vida del albacea, ya sea el albaceazgo pues se extingue con la muerte, ¿verdad? Y eso lo tenemos contemplado en el artículo 1067 de su Código Civil. Es un cargo temporal. Las funciones que se atribuyen al albacea no son perpetuas, sino que tienen como límite la ejecución del concreto encargo testamentario. Se trata
por tanto, pues de una función transitoria, que debe ser desempeñada en el tiempo marcado por el causante y en su defecto por el establecido en la ley, ¿verdad? Eso lo encontramos fundamentado en el artículo 1058 de su Código Civil, el cual pues dispone que el albacea a quien el testador pues no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen pues los litigios que provenieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones, ¿verdad? Entonces, tenemos también en cuanto a que es un cargo remunerado. En el sistema sucesorio pues, del Código Civil, el cargo de albacea es remunerado por disposición del artículo 1063, ¿verdad? Entonces, tenemos, salvo que fuere heredero o legatario, ¿verdad? Entonces, en el artículo 1063, pues se tiene los honorarios del albacea. El albacea, si no fuere heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por él administrados o inventariados. Si la cantidad llega o pasa del 50,000 quetzales, del 3% si a 40, del 3,5% si a 30, del 4% si a 20 y del 5% cuando baje de esa cantidad. Si fueren varios los albaceas, ese honorario se distribuirá entre ellos proporcionalmente al trabajo que a cada cual haya realizado. Entonces, se le debe se le debe de pagar, ¿verdad? A la persona que esté ejerciendo el cargo de albacea. Es un cargo testamentario. El albacea solo puede nombrarse en testamento válido y es un cargo para ejecutar y vigilar la ejecución del testamento. Su regla principal de actuación pues es el testamento, que da la medida de su competencia y señala el modo de ejecución del encargo. Entonces, a él debe atenerse el ejecutor en el desempeño de su cargo. Sin embargo, excepcionalmente, pues el albacea puede ser nombrado judicialmente cuando así lo consideren pues los herederos instituidos, ¿verdad? Entonces, para ello, pues tenemos el fundamento legal. Tendríamos el artículo 1041. El albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades y expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes, ¿verdad? También podemos mencionar el artículo 1042. Puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez, ¿verdad? Tenemos el artículo 1043. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento cuando así lo pidieren los herederos instituidos, ¿verdad? Y el 1044, que los herederos o el juez en su caso pueden exigir la garantía al albacea judicial. Eso es en cuanto al cargo testamentario. Y es una figura típica de la sucesión testamentaria, pues, puesto que no cabe en la sucesión intestada, ¿verdad? Donde sí se entiende, sin embargo, un administrador hereditario, ¿verdad? Muy diferente en la cuestión de la sucesión testada. Ahora bien, en cuanto a la constitución del albaceazgo, el cargo de albacea se constituye en dos momentos: el de nombramiento por parte del causante y el de aceptación del llamado,
¿verdad? Entonces, se trata, sin embargo, pues de dos declaraciones de voluntad muy independientes, de modo pues que no se puede decir que existe un contrato entre ellos, porque en realidad no existe oferta y aceptación, ¿verdad? Eso pues lo encontramos fundamentado en el artículo 1043 de su Código Civil. En cuanto al nombramiento, va a ser la declaración de voluntad del causante, en virtud de la que decirle nombrar un ejecutor para su herencia. Normalmente el nombramiento pues se realiza en testamento y por tanto será el testador quien lo realice. Sin embargo, se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento cuando así lo pidieren los herederos instituidos, ¿verdad? Esto según el artículo 1043, ¿verdad? Entonces, algo a mencionar de este artículo 1043 es de que dice, se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia. Remoción, cuando hablamos de remoción, estamos refiriéndonos al artículo 1066, ¿verdad? Y la remoción del albacea se va a dar por causa de negligencia, abuso o malversación, pueden ser removidos los albaceas, sean cual fuere su clase y extensión de sus facultades a petición de los interesados en los bienes, ¿verdad? Entonces, ahí en el artículo 1066, pues encontramos fundamentado las formas de remoción del albacea. Vamos a encontrar las modalidades del llamamiento. En el artículo 1047 de su Código Civil, pues permite nombrar más de un albacea. Por tanto, pueden ser uno o varios, ¿verdad? En este último caso, pues se puede llamar a más de un albacea que actúe cada uno pues cumpliendo un encargo concreto o para que actúen todos simultáneamente. Por consiguiente, este precepto pues señala que puede conferirse al albaceazgo a una o más personas para que ejerzan mancomunadamente o una después de otra, ¿verdad? Aquí la mancomunidad pues significa que los albaceas deben actuar conjuntamente, aunque en casos de suma urgencia, cualquier albacea mancomunado puede actuar por sí, ¿verdad? Dando cuenta posteriormente a los demás. Es de resaltar que también esta norma, pues en su parte final, pues hace referencia a los albaceas sucesivos, pues este supuesto también es una modalidad de pluralidad de albaceas y se produce en aquellos casos en que se llama a uno para que actúe después de otro o bien en defecto de otro, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar dentro de las modalidades de llamamiento por su nombramiento, por sus facultades y por su número. Siendo así, de que por su nombramiento vamos a encontrar los albaceas testamentarios, legítimos y judiciales, ¿verdad? Entonces, por sus facultades, universales y particulares, por su número, únicos y plurales. Pueden ser únicos y plurales sucesivos y simultáneos, pueden ser sucesivos y simultáneos mancomunados simples y mancomunados solidarios, ¿verdad? Entonces, atendiendo a lo que tenemos en pantalla, podemos mencionar lo siguiente, que cuando decimos testamentario es cuando el testador pues le deja instituido directamente al albacea en testamento, ¿verdad? Ya leíamos o ya mencionábamos que el fundamento legal de ello pues es el artículo 1041 de su Código Civil. Legítimos es cuando no existe una persona que se ha dejado instituida como albacea y entonces los parientes del testador pues son llamados para ejecutar la voluntad del testador.
Fundamento legal de ello es el artículo 1045 de su Código Civil. Tenemos los albaceas judiciales. Pues esto los mencionábamos en el artículo 1043, ¿verdad? Que se va a nombrar albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o a falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos, ¿verdad? Entonces, por sus facultades, tenemos que hay universales y particulares. Universales, puesto que el albacea universal o general, ¿verdad? Es el único nombrado como albacea para ejecutar la voluntad del testador o realizar las gestiones relativas a la administración, división y repartición de los bienes de la sucesión legítima. En cuanto a particulares, aquel albacea que va a delimitar, ¿verdad? Su función de acuerdo a lo que tiene encomendado. Por su número, únicos, porque solo hay un albacea. Plurales, hay más de uno, ¿verdad? Van a ser sucesivos cuando se da la intervención uno por uno, ¿verdad? Tenemos 5 albaceas, podemos los dividimos, por decirlo de alguna manera, por turnos, ¿verdad? Entonces, primero va uno, termina su función, pues viene el segundo albacea para continuar esa gestión. Vamos a encontrar también los simultáneos, es decir, que todos ejercitan su función al mismo tiempo. Se dice que van a ser mancomunados simples cuando uno responde a por lo que fue encomendado, ¿verdad? Si yo soy uno de los albaceas y he cometido pues alguna irresponsabilidad en cuanto a mi desenvolvimiento de mis funciones, entonces yo soy responsable y voy a responder sobre ese incumplimiento, ¿verdad? Y cuando van a ser mancomunados solidarios, cuando habemos 5 albaceas, de igual manera, pues yo vuelvo a cometer un incumplimiento y entonces, como somos mancomunados solidarios, quiere decir de que los otros 4 también van a responder sobre mi error, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere los mancomunados simples y los mancomunados solidarios. Ahora bien, en cuanto a la capacidad para ser albacea, la capacidad que se exige para ser albacea, pues es la capacidad de obrar plena, ¿verdad? Como se deduce en el artículo 1048, ¿verdad? Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, ¿verdad? Entonces, para ello, pues tenemos que, cuando mencionamos a título de herencia, pues tenemos que tener en cuenta de que no estamos contemplados entre las incapacidades para heredar por indignidad mencionadas o establecidas en el artículo 924 de su Código Civil. Tenemos y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuanto que cualquier incapacidad excluye la posibilidad de que el llamado pueda ocupar el cargo de albacea y se requiere en el momento de que en el que se llegue a ser albacea. Algo que importante a mencionar dentro de este artículo es que, si se dan cuenta, mencionamos al Ministerio Público, ¿verdad? Entonces,
Esto, cuando nos referimos al Ministerio Público, recuerden que según el decreto 25-97 del Congreso de la República, se debe sustituir, ¿verdad?, el término Ministerio Público por el de Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Artículo 1, salvo en materia penal, procesal, penal, penitenciaria, y en lo que corresponde a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucional, y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? En cuanto al contenido del albaceazgo, el artículo 1050 establece las facultades, ¿verdad?, y atribuciones de los albaceas, además de las que designe el testador. 1. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia, ¿verdad? Algo en cuanto a esta cuestión podemos asociarlo con el artículo 1106, los gastos de enfermedad y muerte, los gastos de última enfermedad, de funerales y lutos se deducirán de la masa hereditaria, ¿verdad? Entonces, así también, continuando con el artículo 1050, en el numeral 2, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3, hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. 4, pagar las deudas y legados. Y 5, administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos, ¿verdad? Entonces, el albacea goza de ciertas facultades de disposición, además de las que pueda haberle atribuido el testador, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en el fundamento legal, el artículo 1052. Venta de bienes para pago de deudas y legados. Si no hubiere herencia, si no hubiere en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de las deudas y de los legados, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles y no alcanzando estos la de los inmuebles, procediendo en ambos casos con intervención de los herederos. Si los herederos fueren menores o incapaces, no se procederá sin la intervención judicial, ¿verdad? Menores de edad o incapacitados, recuerden que debe de haber o debe mediar una autorización judicial. Así también, entonces, el albacea podría enajenar, en primer lugar, los bienes muebles y no alcanzando, pues no alcanzando estos, siguen los bienes inmuebles, ¿verdad? La venta debe hacerse, pues, para sus finalidades concretas y con la intervención de los herederos o intervención judicial cuando fueren menores de edad o incapaces. Así también, el albacea puede realizar también una gestión procesal, consistente básicamente en la defensa del testamento, en juicio y fuera de él. Pero el testador podrá ampliar en el ámbito procesal del albacea y atribuirle competencias para demandar y ser demandado en relación a los bienes hereditarios. Entonces, para ello, el artículo 1054 de su Código Civil, pues dispone, mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador, ¿verdad? Entonces, en cuanto al ejercicio del albaceazgo, o sea, el plazo, el albacea debe actuar conforme a las exigencias del estándar de conducta de un buen padre de familia. Respecto al plazo del albaceazgo, pues es de indicar
que en principio pues el objetivo o la misión encomendada por el testador pues debe cumplirse en el plazo marcado por este. Sin embargo, si el causante pues no ha fijado un plazo, un tiempo máximo, es lo que estipula el artículo 1058. El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones, ¿verdad? Entonces, en este plazo es susceptible, este plazo pues viene a ser susceptible de prórroga, tanto por el propio testador como por el juez, según lo que estipula pues el artículo 1059. Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no hubiere señalado, pues entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esa prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendida las circunstancias del caso. Así también el artículo 1060, los herederos y legatarios podrán de común acuerdo prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean necesario, pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de un año, ¿verdad? Entonces, por la propia razón de ser del albaceazgo, se comprende que ha de ser un cargo de transición, ¿verdad? Destinado a desempeñar pues una función durante un periodo determinado, un periodo transitorio, el traspaso de los bienes del causante a los beneficiarios. En cuanto a la extinción del albaceazgo, bueno, en el artículo 1067 de su Código Civil se enumeran, ¿verdad? Se enumeran o se mencionan pues las siguientes causas de extinción. El albaceazgo termina por la muerte, la imposibilidad, la renuncia o remoción del albacea y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley o en su caso por los interesados, ¿verdad? Entonces tenemos que por la muerte, esta causa de extinción del albaceazgo pues obedece al carácter personalísimo del cargo. Esto no impide pues naturalmente la transmisión a los herederos de las acciones, ya sea a favor o en contra del albacea. Hay imposibilidad de desempeñar pues el cargo, parece natural pues también que se extinga el albaceazgo, siempre que se trate pues de una imposibilidad duradera y no simplemente pues de un accidente pasajero. En cuanto a la renuncia, el albacea, pues como sabemos, pues queda obligado por la aceptación a cumplir el albaceazgo, pero enuncia en el artículo 1049 de que ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa, a juicio del juez, ¿verdad? La remoción, el término de remoción, pues inmediatamente invita a pensar en las causas de remoción de los tutores. La doctrina, pues sostiene que cabe recurrir prudentemente a la regulación que el código, pues hace en este punto en la tutela, así como a las causas de indignidad para suceder y a las de extinción del mandato, ¿verdad? Entonces, para ello, mencionábamos el artículo 924, ¿verdad? De las causas de remoción, pues tenemos, como mencionábamos, la negligencia, el abuso o malversación, pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades a petición de los interesados en los bienes. Fundamento legal, el artículo 1066, ¿verdad?
el vencimiento del término señalado por el testador por la ley y en su caso por los interesados. En este caso, pues el cargo de albacea es temporal, por ello, pues se extinguirá una vez cumplido el término que haya sido encomendado, ¿verdad? Nos falta aún abordar el tema de los efectos de la extinción. Esto, pues, este último punto lo vamos a abordar en la siguiente clase. Y de igual manera, la diferencia que debemos de tener ante la figura del albacea con un contrato de mandato. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a dejar nuestro tema hasta este punto y las preguntas para estudio pues son las siguientes. Explique qué es el albaceazgo. 2. Clases de albacea. 3. ¿Qué otro nombre tiene el albacea? 4. ¿Quién nombra al albacea? 5. ¿Cuáles son los motivos de remoción del albacea? ¿Verdad? Entonces, agradezco la atención prestada.